Llevamos ya desde hace algunas semanas tratando un poco el tema de la sabiduría, no sé si usted recuerda, ¿verdad? Y a qué habíamos llegado a la conclusión. Bueno, la conclusión de alguna manera es bíblica, ¿verdad? Porque al principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor, ¿verdad? El temor a Jehová, ¿no? Y en esta línea, de alguna manera, esta semana iba buscando en la palabra del Señor, no, igual, no algo que tenga que hilar con el mensaje anterior, porque no creo que sea una serie, pero definitivamente el Señor me llevaba por algún camino en el cual tenía que ver. Y yo sin darme cuenta, pues, y luego ya me di cuenta, evidentemente. Pero mirar, hay ocasiones en la vida en las cuales muchas veces parece que se genera a nuestro alrededor una atmósfera que nos va induciendo de alguna manera en comportamientos, en caracteres y en muchas otras cosas, ¿verdad? De alguna manera el camino de la vida, cuando decíamos también hace algunos mensajes anteriores, que se va leyendo en temporadas, ¿verdad? No cronológicamente tanto, sino porque hay temporadas, hay unas temporadas pues donde estamos, como diría el autor de Eclesiastés, ¿recuerda? Que él decía, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para soñar, tiempo para comer, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de alguna manera, cuando nos situamos en ese tipo de temporadas, existen también algunas temporadas donde hay ocasiones en las cuales personas influyen en nosotros. Personas influyen en nosotros, o nosotros también influimos en personas, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, pero te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si pasas demasiado tiempo con personas apasionadas por el fútbol, lo más probable es que te termine gustando ese deporte, ¿vale? Si pasas demasiado tiempo con personas depresivas, lo más probable es que en algún momento pases por depresión. Eso igual puede pasar también. Si pasas demasiado tiempo con personas amargadas, lo más probable es que termines pasando tú también por algún tiempo de amargura, ¿verdad? Todo va mal. No hay cómo salir de ese fango, ¿no? Y ahora, si lo llevas esto al plano espiritual, de alguna manera pasa lo mismo también. Si pasas demasiado tiempo, por ejemplo, con personas tóxicas, que de alguna manera minan tu espiritualidad, por ejemplo, tú estás en el trabajo, estás a lo mejor en tu oficina, estás a lo mejor allí en el centro de labores donde te vas desarrollando y tienes compañeros seguramente. Y tus compañeros todo el momento están hablando, pues yo qué sé, de sexo, pornografía, que te pasa una imagen, que te llega una imagen por los grupos de WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto. Y de alguna manera, igual a priori, tú no buscabas eso, ¿verdad? Pero termina siendo inducido. Y puede ser eso piedra de tropiezo también, al cual puedas caer. Por eso que necesitamos estar firmes espiritualmente, porque vamos a tener que pasar por este tipo de situaciones en las cuales si no estamos firmes, lo más probable es que podamos caer. Y una vez que caemos, nos va a resultar muy difícil. Bueno, imposible no, porque para Dios nada es imposible, pero va a tener que llevar otro tipo de proceso en el cual podamos de alguna manera salir de ese ámbito, ¿vale? Porque esta lucha entre carne y espíritu, ya lo sabéis, ¿no? Nuestra carne en ocasiones tiende siempre a los deseos pecaminosos. Sin embargo, nuestro espíritu, para los creyentes, para los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiende al espíritu. Por eso hay una mezcla. Cuando nosotros, por ejemplo, caemos en pecado, cuando caemos en algo que sabemos que es pecado, hay tristeza en nuestro corazón, hay dolor, hay un ambiente que definitivamente no está bien. No está bien. Hace algún tiempo yo hablaba, por ejemplo, con un chico que de alguna manera se iba a casar. No se llegó a casar. Pero hablaba con este chico y se iba a casar. Y él de alguna manera había tropezado con su novia, con su prometida. Habían tropezado pues antes del matrimonio y todo eso. Usted me entiende, ¿no? Y de alguna manera se notaba un montón el tema. O sea, no el hecho de lo que estaban haciendo, sino se notaba que había tristeza en su corazón, se notaba que había dolor en su corazón, porque de alguna manera habían sido rescatados, sí, pero de alguna manera cayeron en el proceso. Evidentemente luego Dios tuvo que restaurar sus vidas y demás, pero terminamos entrando en un proceso que nos va aduciendo, si no estamos firmes, sobre todo, no solamente en la palabra de Dios, sino en nuestra vida cristiana, ¿vale? Y ahí tenemos que trabajarla. Porque tenemos que trabajar también nuestra vida cristiana, ¿vale? Por eso,
Hay cosas que definitivamente van a querer robar tu integridad, van a querer robar tu paz, van a querer de alguna manera robar tu identidad en Cristo. Y el enemigo se encarga de muchas formas para poder llevarnos por estos caminos. Se va a encargar de múltiples maneras para que tú y yo en algún momento nos desenfoquemos con el propósito que Dios en algún momento puso en nuestras vidas. Porque déjame decirte una cosa, tú tienes un propósito. Dios ha marcado, tú no eres producto de la casualidad, ¿vale? La palabra de Dios ya nos habla de alguna manera de que antes de la creación, de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en nosotros. A lo mejor para tus padres puede haber sido una casualidad, pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú no eres una casualidad. Tú has sido creado con un propósito, creada con un propósito. En ocasiones universal, como por ejemplo lo que hacíamos hace un momento, adorarle, darle la gloria, darle la honra, ¿verdad? Para tener comunión los unos con los otros. Pero en ocasiones hay propósitos de alguna manera más concretos y eso tiene que ver igual con el llamado que Dios en algún momento está teniendo con nuestro corazón y nuestra vida. Y es ahí donde, pues, cuando nos desenfocamos, puede que no respondamos a ese llamado acertadamente y nos desviemos de lo que en un momento fue el plan de Dios para nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia y su gracia nos sigue dando oportunidad. Nos sigue dando oportunidad. Por eso el mensaje de hoy, hermanos, tiene que ver básicamente en una historia que es real, ¿vale? Y se encuentra en Daniel 1, del 1 al 21. Así que acompáñame allí. Acompáñame a Daniel 1, del 1 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Daniel 1, del 1 al 21, me aparece en pantalla por si usted no lo encuentra. Dice lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué reinado era? ¿De quién? ¿De qué rey? ¿Qué rey era? Vale. ¿Y quién vino a sitiarla? Ese nombre es más difícil todavía, ¿no? ¿Quién vino a sitiarla? Nabucodonosor, ¿vale? Estaba el reinado de Joacim, rey de Judá, de alguna manera, y viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿y qué hace? ¡Ping! Invade el reino de Judá. Vale, vamos a seguir leyendo. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y trajo a tierra de Sinar, a causa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Es decir, ¿qué ha hecho Nabucodonosor? Cogió los utensilios que eran del templo para adoración a Dios, los llevó a esta tierra de Sinar, como se dice, y las puso para sus dioses paganos. Es decir, lo que era sagrado para Dios, los utensilios que habían hecho de alguna manera los judíos, los llevó a la tierra de Sinar y los puso delante de sus dioses paganos. Vale, continuamos, versículo 3, no se me pierda, ¿eh? Dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Los caldeos son justamente los del reino de Babilonia, ¿vale? Dice el 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros,
me condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que le habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y ellos fueron hallados entre todos ellos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año del rey Ciro. Hasta ahí el texto. ¿Vale? Vamos a ponernos un poco en situación. ¿Vale? ¿Quiénes son nuestros protagonistas aquí? ¿Daniel? ¿Ananías? ¿Ananías? ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Va, todos juntos, ¿vale? A la de 3. 1, 2, 3. Daniel. Yo estoy orando porque un día lo consigamos, hermanos, de verdad. Y eso será el día tremendo. ¿Vale? Bueno, usted lo sabe, ¿verdad? Vamos a ponernos un poquito en situación de lo que está ocurriendo aquí. Que por cierto, me he perdido, ¿ve? Yo me desconcentro muy fácil. Vale. Vale. Vamos a ponernos un poquito en situación de lo que está ocurriendo aquí. Está Daniel con sus 3 amigos, Ananías, Misael y Sadrac, ¿verdad? Y en ese sentido está... ¿qué ha pasado con Judá? Judá ha sido sitiada. Ha venido el rey babilónico que se llama... ¿Cómo se llama? Nabucodonosor, ahí, muy bien. Nabucodonosor. Ha venido Nabucodonosor y ha dicho, mira, ¿sabéis qué? Los judíos me tenéis hasta aquí y ahora voy a invadirlos. Porque en esta época, pues, esto conlleva un contexto más profundo de todas formas, porque lo estoy diciendo un poco a la ligera, pero conlleva un contexto un poquito más profundo porque hay toda una trama donde Dios está presente también. El pueblo de Israel había sido muy infiel a Dios. Había de alguna manera, se había ido tras otros dioses, ya sabéis un poquito cómo va el tema, y de alguna manera pues caen, cuando nos alejamos de Dios, como lo decía Melanie, pues caemos muchas veces en las manos de aquel que no es Dios, del enemigo. Entonces Nabucodonosor y el imperio de Babilonia habían venido y habían invadido Judá, ¿vale? ¿Y el rey qué dijo? El rey de Babilonia lo que hace es de alguna manera traer a los jóvenes, a los muchachos más apuestos, igual no tanto, pero a los muchachos que no tuvieran ningún tipo de defecto físico, que tuvieran intelecto y que de alguna manera pues tuvieran el aprendizaje un poquito desarrollado. ¿Para qué? Para ser los siervos del rey de Babilonia. Eso es lo que quería hacer un poquito el rey de Babilonia. Que por cierto, como la semana pasada, era inteligente, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás de la escena? Dios está detrás de la escena, ¿verdad? Porque si usted, por ejemplo, mira el versículo 2, mire el versículo 2. Dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Es decir, este tal Nabucodonosor, rey de Babilonia, es verdad, ha sitiado Judá, ¿pero por qué? Porque Dios lo ha permitido. Porque Dios en ocasiones permite que a nuestra vida llegue aflicción. ¿Sabéis por qué? Porque en ocasiones solo de esta manera podemos aprender.
Parece que esto es un poco contraproducente, ¿verdad? Con la imagen que en ocasiones tenemos de Dios, ¿vale? Porque cuando Dios de alguna manera nos va a nosotros en la vida bien, no sé qué, pues pasamos de ser mal agradecidos. No somos agradecidos. No le damos la honra a Él. No le glorificamos, por ejemplo. Pensamos que nosotros somos merecedores por alguna razón de algo y realmente no lo somos. Todo es por gracia, como lo decíamos hace algunos domingos también. Entonces, este rey de Babilonia, pues pasa esto y vamos a ver un poquito lo que surge con nuestro personaje principal, que es Daniel. ¿Vale? Lo primero que pasa con Daniel es que es un joven. Los estudiosos no se ponen de acuerdo más o menos qué edad tenía. Algunos ponen que tiene 15 años, otros 16, otros inclusive menos, pero más o menos ese rango de edad, ¿vale? Entre 15 y 18 años por ahí, más o menos, ¿vale? Entonces, Daniel es un joven, imagínate un joven de la época, o imagínate un joven de nuestra época. Viene un imperio, o una nación invade Cataluña, por ejemplo, o España, y lleva ciervos a otro lugar, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace, los exilia. ¿Qué quiere decir el exilio? Es decir, los lleva a otra tierra que no es su tierra para que justamente empiece a hacer con ellos una obra que es quitarles cada vez más, de a poco, su propia identidad. Y no hay nada peor que le pueda pasar a un ser humano que le quiten su identidad o que intenten quitarle su identidad. No hay nada peor. ¿Vale? Dice, otra de las cosas que pasa a Daniel es seleccionado por el rey de Babilonia para su servidumbre. Es decir, servidumbre tiene que ver con siervo, y siervo en estos tiempos, déjame decirte una cosa, es ser un esclavo. ¿Vale? Es decir, no tienes autonomía sobre tu propia vida ni siquiera, porque a partir de ahora le vas a pertenecer a tu amo. ¿Vale? Entonces, Babilonia había hecho esto con los muchachos de Judá. Había hecho esto con ellos y los quería para hacerlos esclavos. Además de todo eso, también los instruye en lengua y literatura durante 3 años. Es decir, los coge y durante 3 años Daniel y sus 3 amigos van a tener que quitarse las cosas que habían aprendido a lo mejor en su tierra natal, con el Dios verdadero, para que ahora adopten la lengua, las costumbres, la cultura de los babilonios. Robarle cada vez más su identidad. ¿Os vais dando cuenta qué es lo que hace de alguna manera Babilonia con ellos? No solamente llega ahí, sino que inclusive le ha robado, le ha quitado de su parentela, de su nación, lo ha llevado a otra nación que no es la suya. Les ha quitado de alguna manera del seno familiar, son jóvenes, ¿vale? Les ha quitado del seno familiar. Los ha puesto para servidumbre y esclavitud a servicios del rey de Babilonia. Les está robando también la identidad en cuanto a su propia cultura. Los pone de alguna manera a estudiar la propia lengua de los babilonios y la cultura y los modales y todo lo que hay que hacer. Y por último, lo que intenta es no solamente eso, sino que además que se parezca a los babilonios, que hable como los babilonios, que piense como los babilonios, también a que coma como los babilonios. Y ya por lo que hemos visto en el texto ya sabemos más o menos cómo responde Daniel. Ahora tiene que comer como los babilonios. Por cierto, no te he dicho el título de este mensaje. El título de este mensaje es Fieles en Babilonia. ¿Vale? Porque de alguna manera Babilonia representa lo que hoy por hoy estamos viviendo con lo que decíamos al principio. Esa atmósfera que de alguna manera quiere robarnos cada vez más nuestra integridad. Y si tú y yo no somos justamente como Daniel, fieles en Babilonia, lo más probable es que seamos inducidos a Babilonia. Entonces, Daniel, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Y qué nos dice el texto acerca de lo que Daniel hizo? Dice el versículo 8, pero Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es decir, imaginaros, solo Daniel y sus 3 amigos. ¿Y el resto de muchachos qué pasó? ¿O el resto de los muchachos inclusive babilonios? Yo me imagino que no estaría ahí Daniel y sus 3 amigos aislados. Estaría con más muchachos que también han sido de alguna manera exiliados y seguramente con los babilonios mismos, para que justamente tengan este tipo de alcance cultural.
mira, rey de Babilonia, me imagino que esto diría Daniel, me podrás robar mi nacionalidad, me podrás robar seguramente igual hasta mis costumbres, me podrás robar, intentarás robarme igual hasta mi forma de ver la vida, pero lo que no me vas a robar será mi fe. Será mi fe. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Lo primero que te quiero decir, iglesia, con este texto, es que Daniel tuvo una convicción. ¿Cuántas convicciones tienes tú en tu vida? Reales. Por cierto, tuve que buscar de alguna manera la palabra convicción, realmente para poder saber a ciencia ciertas con más precisión qué es lo que significa. Convicción tiene que ver, según la RAE, dice, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Solamente eso. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es decir, Daniel ha sido de alguna manera criado bajo el seno en Judá. Sus padres le han transmitido, o de alguna manera la propia cultura le ha transmitido la adoración al verdadero Dios. Seguramente Daniel escuchó las batallas de David, seguramente en algún momento Daniel tuvo que haber escuchado cómo el mar se abría en dos y pasó Moisés con el pueblo y fue liberado de Egipto. Daniel de alguna manera conocía al Dios verdadero. Porque si no le conocía, yo estoy convencido que no hubiera propuesto en su corazón no contaminarse nunca. Daniel conocía al Dios verdadero. Por eso tuvo convicción de su fe. Me gusta, por ejemplo, esta definición con respecto a lo que es la convicción. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Eso es una convicción. Por ejemplo, te voy a decir una de mis convicciones, ¿vale? Por ejemplo, una de mis convicciones es que el Barça es mejor que el Madrid. ¿Vale? Otra de mis convicciones, por ejemplo, es que la iglesia de Jesús es de alguna manera la iglesia de Jesús es de alguna manera el reino de Dios ya instaurado en la tierra, parte del reino de Dios, ¿vale? Que sirve para tener comunión, para impactar a este mundo y para llevar el mensaje de salvación. Tengo otras convicciones, pero no te las voy a compartir el día de hoy. Me gusta, por ejemplo, cómo dice la Nueva Traducción Viviente, la palabra que justamente acabamos de leer con respecto a lo que Daniel se propuso. Dice la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, en vez de propuso, ellos colocan como estaba decidido a no contaminarse. Es decir, Daniel había tomado una decisión a no contaminarse. ¿Y sabes una cosa, iglesia? En ocasiones tenemos convicciones en nuestra vida. En ocasiones hay cosas en nuestra vida que han sido llegadas de parte del Espíritu Santo a nuestro corazón y a nuestro intelecto y a todo este tipo de situaciones en las cuales nos encontramos alguna vez. Pero ¿qué pasa? Llega esta atmósfera, llega Babilonia y de alguna manera quiere arrebatarnos estas convicciones. ¿Y sabes lo que nos falta en ocasiones? Decisión. Nos falta decisión. Porque igual la convicción la tienes. Igual tú has sido criado en el seno de una iglesia cristiana, tus padres son creyentes, a lo mejor, como decía Melanie, ¿no? Mis tíos eran pastores y demás, y a lo mejor tienes convicción, pero te falta decisión, como lo tenía Daniel. Nos falta decisión, porque no sirve de nada tener una convicción, hermanos y hermanas, si realmente no es manifestada, no es firme, no toma una decisión, no toma una línea correcta. Por eso, lo primero que te digo, lo que te quiero decir con respecto a lo que Daniel tuvo fue una convicción. Y seguramente tú también tienes una convicción, pero tienes que empezar a tomar decisiones en tu vida en base a esa convicción. Daniel tiene claro quién es. ¿Tú tienes claro quién eres? Daniel tiene claro quién es. Y él es un siervo del Dios verdadero. Y a pesar de la situación por la que atraviesa su nación, él ha decidido no contaminarse con lo que hay alrededor de su vida. ¿Sabes? Yo creo que ha llegado la hora de que esas convicciones salgan a la luz en la iglesia de Jesús.
de no simplemente estar ahí aparcados y demás. Yo creo que le contesto alguna vez con respecto a mi abuela. Mi abuela fue la primera que se convirtió al Señor, al Evangelio. Y cuando ella se convirtió al Evangelio, ella estaba loca por anunciar las buenas nuevas del Señor a todo el mundo. Empezó a sus vecinos, no sé qué, empezó a predicar a todo el barrio. Mi abuela estaba un poco fatal, pero ella lo hacía. Y un día va a tocar la puerta del vecino, de un vecino que estaba por ahí, le toca y le dice, mire, vecino, que quiero darle una noticia y mira, son las buenas nuevas de salvación del reino de Dios y que Jesús es cierto, que Jesús vive, Él me ha cambiado a mí y demás. Y el vecino va y le dice, vale, sí, yo también lo creo. Aparte, soy el pastor de la iglesia. Años viviendo a su lado y nunca se acercó a compartir el Evangelio con mi abuela en ese sentido. En ocasiones vivimos así, hermanos. Tenemos una convicción, pero no la sacamos a relucir. La gran pregunta es, ¿cómo eres ahí en el lugar donde generalmente estás situado? ¿Las personas saben de tu convicción? Mejor dicho, aparte de saberlas, ¿vives en base a tu convicción? ¿Que es diferente? ¿Vives realmente? ¿Estamos viviendo realmente esa convicción de nuestra fe verdadera? Que nuestra fe ha sido puesta en los ojos del Dios Altísimo, del verdadero y único Dios y Salvador y Señor. Entonces no nos contaminaremos. Si es así, no nos vamos a contaminar. Pero si no es así, lo más probable es que vamos a ser inducidos por esa atmósfera, por Babilonia, que nos va a querer robar cada vez nuestra identidad y todo eso. Daniel lo tiene claro. Es por eso que, tristemente, en ocasiones me entristece ver cómo algunos creyentes que llevan muchos años, y llevan un largo recorrido y tienen unas expresiones con respecto a la iglesia, a las cosas del Señor y en su forma de vivir, dejando de alguna manera las cosas santas y sagradas y por el desgaste del recorrido en el tiempo pasan a ser ordinarias. Lo que antes era a lo mejor un avivamiento interior en tu corazón y en tu vida. Y por ejemplo, ayer tuvimos una velada de oración preciosa y tremenda y yo sinceramente reconozco que la presencia de Dios estaba ahí. Y los que estuvimos ahí damos fe de eso. Y a lo mejor eso antes era una prioridad de nuestra vida. Y hoy ha pasado, como quien dice, a segundo plano. No, que el teléfono, que los niños, que la comida, que el trabajo, que demás. Y no estoy diciendo que tengas que aparcar, mejor dicho, los quehaceres diarios, porque sería un error. Lo que yo me estoy refiriendo es en qué orden de prioridad está realmente tu espiritualidad. ¿Cuál es el verdadero orden de prioridades? Porque si no estamos teniendo correctamente el orden de prioridades, lo más probable es que estemos sufriendo un desgaste. Y cuando sufrimos un desgaste, el recorrido, ¿sabes en qué se va a convertir? En una religión más. De domingo, por ejemplo. Solamente de domingo. Por eso, hermano, hermana, manifiesta tu convicción, vive tu convicción y no te contamines. No te contamines. Lo segundo que rescato de este texto es que Daniel actúa con fidelidad. Mirad, cuando Daniel actuó con fidelidad, no actuó con fidelidad a cualquier cosa. Actuó con fidelidad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando tú y yo actuamos con fidelidad al Señor, el Señor responde, que luego lo vamos a ver. La gran pregunta que te quiero hacer hoy, ¿eres fiel? ¿Sois fieles? ¿Somos fieles realmente? ¿En qué áreas de tu vida igual estás dejando aparcado y no estamos siendo fieles al Señor? Daniel propuso en su corazón y actuó con fidelidad. ¿Sabes? Esto de fidelidad me recordaba muchas veces a la parábola del mayordomo infiel. Vamos a leerlo un poquito. Mira, acompáñame a Lucas 16, del 1 al 13. Vamos a volver un poquito allí y vamos a leer esto. Y si no, mira, me aparece aquí. Sí. Mira lo que dice Lucas 16, del 1 al 13. Dijo también a sus discípulos, es Jesús quien está hablando, ¿vale? Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, Jesús está enseñando la parábola de que había un administrador. Él había puesto un administrador y este administrador pues estaba administrando sus bienes de mala manera, lo que Dios de alguna manera o su amo le había entregado. Y dice, el versículo 2 dice, entonces llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré?
porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, debía 100 barriles y habla en la factura con el que debía y le tiene que dar 50, o sea, menos de la cantidad. Vale, vamos a seguir. Dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho semejante, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará de lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parábola de alguna manera nos habla claramente de lo que tiene que ver la fidelidad, ¿verdad? Este mayordomo había sido un mal mayordomo, que había administrado mal las cosas de su amo. Y de alguna manera hizo, como se dice muy coloquialmente, ¿no?, sus chanchullos, y puso en la factura lo que no era, para que cuando su amo lo despidiese, pueda hallar gracia ante estos a los cuales él había favorecido. Pero ya sabemos, y cómo nos explica la parábola, cómo termina este mayordomo. Y eso es lo que te quiero decir hoy a ti, hermano y hermana. Daniel actúa con fidelidad. Daniel actúa con fidelidad. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero quien no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? ¿Cómo se le dará, de alguna manera, una responsabilidad más mayor si en lo poco que se le ha encomendado no es fiel? ¿Verdad? Eso es lo que nos dice el texto. Daniel nos da lección de esto, nos da cátedra de esto. Un joven nos da cátedra de esto. Todo estaba en su contra. Todo estaba en su contra. El imperio, lo habían sacado del seno familiar, le querían robar la integridad, su identidad. Pero lo que nunca podrán robarle será su fe al Dios verdadero. Lo que nunca podrán robarle es que en lo que él pueda, él va a pelear y va a luchar por ser fiel. Yo estoy convencido que aquí nadie ha sido arrebatado de una nación a otra. Nadie ha sido inducido a lo mejor a que le roben su identidad o su integridad. Pero ¿sabes cuál es la palabra del día de hoy para nosotros? Es que tenemos que empezar a ser fieles. Algo interesante es que la fidelidad tiene que ver con fe. Qué curioso. Qué curioso. Es más, en el griego tienen el mismo vocablo original, la misma raíz, pistis, fe, y de la misma raíz pistis, fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más fe yo tenga, más fiel voy a ser. ¿De qué tamaño es tu fe realmente? Ahora, la gran pregunta sería también, ¿qué está minando tu fe? Porque cuanto menos fe tienes, menos fiel vas a ser. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y actuó con fidelidad. Con fidelidad. ¿Sabéis? Hay ocasiones también, tristemente, ¿no?, que pensamos que cuando, por ejemplo, nosotros rendimos un servicio al Señor, la típica que lanzamos los evangélicos muchas veces, ¿no? Como es para el Señor, da igual, que salga de cualquier manera, de cualquier forma. Y eso es un gran error de Satanás. Perdón, esa es una gran mentira de Satanás que ha puesto en nuestro corazón o en nuestra mente. Al Señor le tenemos que dar la excelencia. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Yo estoy convencido, por ejemplo, que si tú tienes una jornada laboral a las 8 de la mañana, ¿a qué hora vas a estar en el trabajo?
O antes, ¿no? O antes, para no llegar tarde, ¿verdad? ¿Y por qué a la iglesia llegamos generalmente tarde? No es a las 8 de la mañana, es a las 11, ¿verdad? Pues ahí tiene que empezar. Quien es fiel en lo poco, va a ser fiel también en lo mucho, ¿verdad? Es que a veces pensamos que estas pequeñas cosas no importan, no tienen nada que ver. Claro que no, claro que sí tienen que ver. Claro que sí tienen que ver. Y hay cosas que seguramente en tu vida y hoy por medio de la palabra de Dios, seguramente, y yo me tuve que poner en examen delante del Señor, ¿en qué cosas yo no soy fiel con Dios? ¿Qué cosas hay en la palabra de Dios que definitivamente me están llamando a serle fiel, a no contaminarme y a darle todo, a pesar, cueste lo que me cueste? Porque déjame decirte, cuando no somos fieles, vivimos en una miseria espiritual. Vivimos en una miseria espiritual. Y ahí es donde viene, como lo decíamos hace unos mensajes, ¿no? Ahí es cuando la situación nos gobierna, el agobio gobierna nuestras vidas y terminamos tomando las peores decisiones, inclusive hasta renegando de Dios. Renegando de Dios, renegando de su iglesia, por ejemplo. Por eso, Daniel actúa con fidelidad. ¿Qué te está llamando Dios de alguna manera desde hace tiempo a que le entregues? ¿Qué está llamando de alguna manera Dios desde hace mucho tiempo a que te levantes y le sirvas? ¿Qué está hoy, por ejemplo, penetrando Dios en tu corazón con respecto a darle a Él lo que es de Él? Que por cierto, por gracias te ha sido otorgado. Daniel propuso no contaminarse. ¿Y sabes lo que pasa? Que es el tercer énfasis que quiero rescatar el día de hoy. Que cuando tú actúas con fidelidad, Dios actúa con fidelidad contigo también. Dios no te abandona. Dios Dios de alguna manera hace su obra en ti. Y Dios responde con fidelidad. ¿Recordáis cuál es el principio de la sabiduría? La semana pasada lo habíamos hablado, ¿verdad? Es el temor al Señor. Y es un temor de alguna manera reverente. No es un temor de miedo, ay Dios, adiós, ay Dios, adiós. Es un temor reverente, donde de alguna manera te da pánico pecar, de alguna manera te lo piensas 2 veces, donde de alguna manera frenas tu lengua, frenas de alguna manera tu mente. Es inevitable que las cosas entren aquí, tanto por vista como por oído. Es inevitable en ocasiones. Pero cuando tú tienes el temor del Señor, te duele. Déjame decirte eso, te duele. Intentas luchar, intentas pelear, no te dejas dominar por tu carne. Y cuando tú actúas de esa manera, Dios responde siempre con fidelidad a ti. Y ya vimos cómo termina la historia con Daniel, ¿verdad? Termina, de alguna manera, Dios poniéndolos en lo más alto. No había ni mayordomo, ni hechicero, ni mago que esté por encima de Daniel y sus 3 amigos. ¿Por qué? Por algo sencillo, algo básico, algo de primero de la ESO, primero de evangélico aquí. Fiel, en un aspecto como la comida, que no se contaminó. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas realmente si empezásemos a ser fieles con Dios? ¿Te imaginas realmente si empezásemos realmente a que nuestra vida realmente vaya en línea recta y realmente luchemos por ser fieles a Dios? Yo no te digo yo qué sé, que dejes todo y te hagas una casa aquí en el templo. No me estoy refiriendo a eso. Lo que me estoy refiriendo es que realmente seamos luz y sal allí donde estamos. Que realmente vivamos esa convicción que un día nos cautivó y que es el Evangelio de Jesús. ¿Te imaginas si realmente vivieses y peleases por fidelidad? ¿Te imaginas si realmente vinieses a este culto, que por cierto ha sido en honor a Dios, con una expectativa diferente? Voy a llegar temprano porque quiero escuchar la palabra de Dios, porque quiero alabarle y darle la gloria al Señor. Y esto va a sonar un poco raro. Bueno, raro no es raro porque es bíblico, ¿vale? Pero a mí generalmente me cuesta hablar de esto, por lo menos a mí. ¿Te imaginas si eres fiel con los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿Cómo Dios realmente nos elevaría de alguna manera? Porque parece que es algo que no tiene importancia, pero en tu corazón y en mi corazón, de alguna manera, Dios está apuntando
a que le debemos entregar lo que le pertenece a Él, porque por gracia nos ha sido dado, Él va a hacer su obra en nosotros. Él va a hacer su obra en esta iglesia. Cuando tú eres fiel, Dios responde con fidelidad. Y mirar, Dios dotó a Daniel y a sus amigos de sabiduría e inteligencia y estaban por encima de cualquier mago, astrólogo, hechicero de la época. Nadie estaba por encima de Daniel y Misael, Sadrach y Ananías. Nadie. Porque propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Recordáis que os dije al principio que en ocasiones se genera una atmósfera en nuestras situaciones, en nuestro contexto, donde muchas veces parece que nos induce, ¿verdad?, en situaciones laborales, situaciones familiares, situaciones a lo mejor tienes una familia que no es creyente y siempre tiran en la misma línea y parece que muchas veces inclusive hasta nuestra fe mengua, hasta nuestra fe como que va cayendo. Mirad este ejemplo. Estos 4 jóvenes tenían todo en contra, ¿vale? Todo en contra. Para decir, vale, pues nos ha invadido Babilonia. Babilonia nos está dando de comer. Babilonia nos está dando pues su educación como ellos la entienden. Babilonia quiere que adoremos a su Dios. Nos han cambiado hasta los nombres. ¿Yo qué puedo hacer? Soy un joven. ¿Yo qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es, me quedo sentado y Babilonia, ven y gobiérname. No tengo nada que hacer. Pero ¿sabéis lo que pasa? Dios va a hacer con estos 4 jóvenes una revolución espiritual dentro del propio Babilonia. ¿Cuántos muchachos, me pregunto yo, habrán estado en la misma situación de Daniel y sus 3 amigos? ¿Cuántos? Muchísimos seguro. Pero estos muchachos, por ser fieles en lo poco, levantaron un avivamiento dentro del imperio de Babilonia. Y no te hablo ni siquiera del sueño que interpreta Daniel, no te hablo ni siquiera cuando pasa por el foso de los leones o del fuego, no te hablo de esas cosas, porque ya serían otros mensajes. Pero Dios lo levantó en poder, en sabiduría e inteligencia. Y Daniel y sus 4 amigos impactaron seguramente a los demás judíos de aquella época, que traían desánimo. Porque yo me imagino que no sería fácil dejarte invadir por un imperio pagano como ese, siendo algún día, habiendo sido alguna vez el pueblo escogido por Dios. Pero a pesar de que ellos estaban en Babilonia, no dejaron que Babilonia viva dentro de ellos. Eso es lo que te quiero decir el día de hoy también. No permitas que Babilonia viva dentro de ti. Porque Babilonia está aquí al lado, está en esta atmósfera seguramente. En todos los lados lo estamos viendo. Estamos siendo atacados de muchas maneras. Pero no te contamines. No te contamines. Sé fiel en lo poco. Actúa con fidelidad. Y Dios va a recompensar eso. Dios conoce cuando un corazón actúa con fidelidad y Él lo levanta, lo exalza. Y no para que seamos gente orgullosa, sino para que Él se glorifique y sea glorificado su nombre. Estoy convencido de que Dios recompensa la fidelidad. Totalmente. ¿Hay fieles aquí? ¿Hay personas que desean luchar realmente por fidelidad? ¿O nos hemos cansado? ¿O nos dejamos abducir? Yo te propongo esto. Pelea por fidelidad, pelea por santidad. Peleemos juntos. Por eso, tengo una convicción y decide no contaminarte, cueste lo que cueste. Porque al Dios en el cual tú en algún momento de tu vida confiaste es el mismo Dios que exaltó a Daniel y que lo levantó y lo usó como un gran instrumento. Un profeta, lo hizo un profeta, que hoy por hoy tenemos un libro tremendo, que por cierto te animo a que lo leas, que seguramente los mensajes irán un poco basados en este libro, estos siguientes mensajes. Por último, para terminar un poquito, muchas veces se nos ha preguntado, por ejemplo, y esto creo que lo compartí en alguno de los grupos de conexión que estuve, muchas veces se nos ha preguntado, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos va a preguntar?
¿vale? Muchos piensan que nos va a preguntar a cuántas personas predicaste, cuántos se convirtieron por tu testimonio, cuántos de alguna manera, qué hiciste para mí, o este tipo de cosas. Pero ¿sabéis? Bíblicamente solo puedo encontrar una razón. Y la encuentro en Mateo 25, 23, que es lo que Dios nos va a decir cuando entremos en su presencia. Y lo que el Señor nos va a decir en su presencia es lo siguiente. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor no te va a preguntar a cuántos predicaste. El Señor no te va a preguntar cuándo se convirtieron por tu palabra, por tu testimonio, por este tipo de cosas. Porque sabes una cosa, de eso se encarga el Espíritu Santo, que en ocasiones no se utiliza. El Señor te va a preguntar justamente eso. Si has sido un siervo, fiel. Si realmente has sido fiel. Eso es lo que te va a preguntar el Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que el Señor nos va a preguntar. Así que, queridos hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a tener un tiempo de oración. Y si este mensaje de alguna manera ha hablado a tu vida, yo quiero animarte. No quiero que se quede en teoría solamente, porque no se trata de eso. Esto tiene que ser algo mucho más. Esto tiene que ser un fuego que a partir de ahora no te deje dormir ni siquiera. Que realmente te consuma cada vez más la presencia del Señor en tu vida y que realmente podamos pelear en fidelidad, en santidad y en obediencia para no contaminarnos. Y si en algún momento caes o has caído o estás cayendo ahora mismo, es tiempo a lo mejor de ponerte a cuentas con Él también. Y Él es fiel y justo y perdonador y su gracia lo invade todo, que Él puede perdonarte si realmente hay un corazón contrito y humillado. Él no rechaza jamás. Así que vamos a orar, ahí donde estás.